¿Quieres saber cómo cuidar tu dinero aquí cuando vienes a Australia? Bueno, pues hoy vamos a hablar con una experta que sabe sobre el manejo del dinero aquí en Australia. Así que no te vayas porque esto es FM, el podcast. Bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí. Hoy tenemos una breve charla con una asesora financiera registrada con licencias en Australia. La verdad es que me di a la tarea de buscar a alguien que les pudiera dar una asesoría, pero buena en lo que es el dinero. Y hoy, bueno, tenemos un breve espacio en la agenda súper ocupada de Diana Ramírez. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ella es una asesora financiera en Australia con 18 años de experiencia. Sí, muchas gracias, Eliana, y muchas gracias a todos por escucharnos, pero Eliana, muchísimas gracias por invitarme hoy. Sí, bueno, primero que todo, antes de empezar, como ustedes saben, tengo licencia, entonces tengo que tener mi aviso legal. Por favor, cualquier cosa que diga aquí, cualquier producto, cualquier estrategia que hable financiera, por favor, antes de tomarla en cuenta, antes de implementarla, hablen con una persona profesional. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y cada vida es diferente, cada circunstancias son diferentes. Entonces, el producto que le ofrezco a una persona de pronto no es el mismo que le ofrezco a otra. Por eso es importante cuando escuchamos que el tío hizo, que el amigo hizo esto, sí, que en la cocina del trabajo, no, que, ay, me dijeron que se podía hacer esto. De pronto a esa persona le funcionó, pero de pronto no a ti. Entonces, por favor, antes de hacer alguna estrategia financiera o tomar algún producto financiero, por favor, edúquense. Sí. Y tomen, obviamente, consejo de profesionales. Y la profesional aquí es Diana, ¿y vieron? O sea, con esta presentación nos está diciendo lo interesante que va a estar esta plática. Yo ya agarré mi cafecito, ¡salud! Muchísimas gracias y empecemos. ¿Cómo cuidamos el dinero cuando venimos a Australia? Lo primero que nos pasa es que venimos de peso mexicano en esta ocasión, peso colombiano, llegas al dólar australiano, ¿no? Que aparte está más abajo que el dólar americano, y entonces cuando llegas lo primero es que todo es muy caro y entonces empiezas a adaptarte. Primera situación, tienes que encontrar trabajo. Entonces encuentras el trabajo y hay condiciones ahí que de repente dices, oh, esto nunca lo había visto. Una, ¿qué va a ser? Los taxes. ¿Es igual para un local que para uno que no es de aquí? ¿Cómo está eso? Bueno, empecemos con cuando traemos dinero, ¿sí? Cuando traemos dinero, antes de ver dónde lo vamos a guardar, obviamente tenemos que ver cuál va a ser el fin de ese dinero, ¿sí? Si es un fin de vivir el día a día, entonces obviamente tenemos que tenerlo en un bank account donde obviamente podemos tener más flexibilidad. Obviamente si traes dinero para invertir es diferente. En Australia, cuando llegas a Australia, empiezas a pensar, hay tantas cosas porque el mundo se vuelve abrumador, porque los impuestos son diferentes. Primero que todo, si llegas a Australia y empiezas a ganar dinero en Australia y vas a vivir por un tiempo aquí en Australia, tienes que pensar qué vas a hacer. Vas a pagar tax como tax resident, pero recuerda, si tienes ingresos en otro país, por favor, habla con tu contador. Por eso te digo, siempre asesórate con un experto. Siempre no tiene que ser el financial advisor, por favor. Yo siempre trabajo con contadores, con mortgage brokers, abogados, todo para poder, obviamente depende de cada caso. Entonces, lo que decía, cuando son impuestos, por favor, asesórense con un buen contador. Entonces, si tienen ingresos en Australia, vas a pagar impuestos como si fueras un resident aquí, pero eso quiere decir que también tienes que declarar los ingresos de otro país, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. La segunda, cuando consigues un trabajo, vas a tener tu superannuation. ¿Qué es superannuation? Es que es nuestra pensión, ¿sí? Fondo de retiro. Entonces, el fondo de retiro. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo de retiro, obviamente, la gente no le pone cuidado al fondo de retiro, pero el fondo de retiro es uno de los activos más importantes que vas a tener al momento de envejecer, ¿ok? Y no digamos envejecer, porque hoy en día a los 60 todavía estamos muy jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ponerle cuidado, porque es como yo siempre digo, es un ahorro obligatorio para la vejez. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que tengamos un buen fondo? Entonces tú empiezas a mirar
obviamente la gente no entiende. Una cosa es el producto, tener un producto, y la otra la inversión. El fondo, ¿sí? La cuenta se llama superannuation, pero tú puedes meterlo en cualquier producto. Hay muchas superannuation companies en Australia. Sí, y aquí pasa algo muy curioso. Encuentras el trabajo, ya vas a trabajar. Hay dos cosas que te voy a preguntar. Una, el superannuation. La empresa generalmente te pone en una por default, o sea, como que si tú acabas de llegar y no sabes, pues te ponen una y pueden pasar años y no te das cuenta, me pasó a mí, que no ganaba nada, o sea, no se incrementaba nunca hasta que me fui con una persona que sabía de finanzas y me dice, no, es que esta te está quitando muchos taxes e impuestos. Entonces, bueno, primero que todo, Eliana fue donde alguien porque no me conocía en eso. Exacto, es que eso fue hace varios años, antes del podcast. Gracias a este podcast ya conozco todo lo que necesito para vivir bien en Australia. Entonces, esto, pues obviamente sí, perdí dinero, hasta claro, que ya cambié a otro. Entonces, ¿cómo lo escogemos? Chicos, mire, no se abrume, porque a veces tanto nuevo, tantas cosas nuevas nos abruman. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas a Australia y tu empleador te pone un super, en vez de ponerte a buscar sabiendo que ese es muy nuevo en las cosas financieras en Australia, quédate ahí. Lo que tienes que saber es que tú puedes escoger cómo se invierte ese dinero. Entonces tú vas a tu website y tú puedes ver las diferentes opciones de inversión y tú puedes escoger y cambiar. Como les dije, por favor, asesórense, ¿sí? Por favor, edúquense, ¿sí? Pueden ver los performance, cómo están funcionando los diferentes investments y ellos te van a dar la información dentro del website. Entonces, pero la gente que sabe mucho de dinero va a decir, no, pero es que era obvio, tenías que fijar. La gente normal, de tierra, de piso, de carrera, de pelea, o sea, no sabemos eso. Entonces, sí, ¿cuál es la primera cosita que tenemos que ver? Primero que todo, tienen que saber que ustedes pueden escoger el investment que pueden hacer con su superannuation. Qué bueno. ¿Sí? Entonces, es como cuando tú vas al banco. En cualquier momento nos podemos cambiar. Sí, como cuando tú vas al banco y tú dices, quiero abrir una cuenta de ahorros y tú escoges cuál cuenta de ahorros. Dependiendo de lo que te esté dando de interés, tú también puedes hacer lo mismo en tu super. Tú tienes la flexibilidad de hacerlo. Obviamente, edúcate, ¿sí? Obviamente no escojas. La otra, dentro del superannuation, del fondo de pensiones en Australia, muchas veces nos dan seguros, default insurances, sí, seguros que a veces los necesitamos, a veces no los necesitamos, a veces yo siento que los seguros son importantes, ¿sí? Pero es también pensar cuál es el fin de cada seguro. No es tener seguros por tener seguros, es saber que el seguro va a ser un plan B. Entonces, ¿qué va a pasar si algo nos llega a pasar? Entonces, en Australia existen 3 clases de seguros que nos van a dar en los superannuations, en los fondos de pensiones. Nos van a dar seguro de vida, el seguro de Total and Permanent Disability, o sea, si estamos incapacitados para trabajar. Y hay otro que se llama el Income Protection. Niños, algo muy importante que la gente siempre viene y me dice, y si pierdo el trabajo, entonces ahí está el Income Protection. Income Protection en Australia solamente funciona si por problemas de salud no puedes trabajar, no porque perdiste el trabajo. O sea, que si te echaron o hubo redundancy, no puedes reclamar eso. Es solamente si un médico dice que no puedes trabajar temporal o parcial, temporal, ¿sí? Temporal o total. Sí. Total. Y no quiere decir que no puedas trabajar. ¿Qué tal si el médico te dice, puedes trabajar, pero solamente puedes trabajar 2 días? Entonces estás reduciendo tu income. Entonces ahí es cuando también esos seguros son importantes, porque ese seguro lo que hace es el top up, ayudarte a que el ingreso como se disminuyó, entonces te da lo que te falta. Qué interesante, porque también existe, si ya eres residente o eres ciudadano, pues todas estas asistencias del gobierno, donde también si tienes una discapacidad o tienes una cuestión de salud mental, también puedes apoyarte pero por parte del gobierno. Y hay gente que está trabajando. Claro, pero en eso tienes que ser residente. Sí, en estos residentes. Sí. Esto es para los locales. Entonces, también hay otra cosa que se nos olvida dentro del superannuation. El superannuation es el fondo de pensión en Australia.
es no solamente el fondo de inversión para cuando nos retiremos, ¿sí? También hay que tener en cuenta, entonces hay que tener en cuenta en qué está invertido, hay que tener en cuenta qué seguros tenemos y muy importante, hay que tener en cuenta quién es el beneficiario, si algo nos llega a pasar. Y hay tres tipos de beneficiarios. Sí, no me voy a ir muy porque yo me apasiono cuando empiezo a hablar. El próximo año, Dianita y yo tenemos por ahí un proyecto, ¿verdad? Sí. En el que vamos a hablarles más a fondo de eso. Sí. Yo me emociono. Bueno, acuérdense, chicos, es importante saber quién es el beneficiario. A veces colocamos a alguien, no lo colocamos de la manera que es, y otras personas pueden acceder, porque en Australia las leyes son diferentes cuando morimos. Cuando perdemos la vida. Entonces, ¿qué pasa? En Australia, cuando tú mueres, no es que automáticamente se le va a alguien. Entonces, hay diferentes reglas que funcionan. Y ahí vienen obviamente lo de los beneficiarios en tu superannuation. Entonces, esa persona va a recibir no solamente lo que tengas en el fondo de pensión. Uh-huh. Acuérdense que el fondo de pensión en Australia no es público, o sea, es privado. Uh-huh. Entonces es lo que hayas acumulado, más si hayas tenido un seguro de vida, también se le puede ir a la persona que tú no querías. Uh-huh. Entonces por eso es importante también mirar quién es el beneficiario en tu superannuation. Sí, sobre todo porque luego después pasan las cosas y luego están ahí los hermanos y la mamá reclamando cosas porque la nueva pareja que tenían ahora estaba... Pero les voy a dar los casos. A ver. ¿Y qué tal? A ver. ¿Qué tal? No es solamente el primo, ¿qué pasa si el compañero de apartamento... ¡Ay, no! Reclama, el roomie. A veces el roomie... han habido casos en Australia donde el roomie ha tenido más derecho que el propio papá o mamá. Porque estaba viviendo con interdependencia. Entonces a veces solamente por vivir cierto tiempo con una persona, por eso la visa de facto no por vivir, no es solamente por vivir. Porque si compartes apartamento con alguien y esa persona demuestra que dependía de ti, si hay sin una tener relación financiera amorosa, sin tener relación comprobada, se puede quedar con algo de tu... Ay, pero bueno, okay, chicos, esto nos vamos para otro. Ese lo pueden conectar directamente con Diana. Aquí les voy a dejar en la descripción sus detalles para que la busquen y le pidan la asesoría y díganle que la vieron en FML Podcast y por ahí les va a dar un descuento. Así que ahí está, para que le digan, yo te vi en el episodio. Me acabo de dar cuenta del descuento, chicos, pero bueno. Sí. Ya lo obligué públicamente para que ustedes le digan, oye, yo te vi en el podcast. Y entonces ya diga, bueno, está bien. Sí. Pero chicos, miren, es mi gente. Sí. Un día de estos, Eliane, tenemos que hacer uno de patrimonio. Patrimonio. Y es que ella ha vivido muchos años acá, entonces tiene más el inglés que el español. Planeación patrimonial. ¿Sí? Un día tenemos que hablar de ¿cómo se dice planeación patrimonial. Estate planning. Estate planning. ¿Sí? Ok, bueno. También entonces, no lo sé. Entonces, obviamente empezamos a hablar del superannuation. Ok, y luego hay otra cosa en el trabajo. Espérame, antes de que nos vayamos, ya sé, siguen un montón de cosas, nada más lo vamos a hacer cortito porque aparte la señora está muy ocupada. ¿Qué pasa con esa hoja cuando empiezas a trabajar y dice ahí los impuestos, que si los declaras o no? ¿Cómo dice en inglés? Bueno, chicos, recuerden, tienen que asesorarse con su contador. ¿Okay? Uh-huh. Sí. Obviamente en Australia tú pagas tax, tú pagas impuestos. Cuando tú pagas impuestos, automáticamente cada vez que trabajes te quitan un poquito de impuestos, pero resulta que cuando tienes un segundo trabajo o un tercer trabajo, el gobierno, el ATO, no sabe cuánto estás ganando. Entonces, cuando tienes un segundo o un tercer trabajo, es importante que especifiques que es tu segundo o tercer trabajo y el impuesto de esos dos últimos trabajos va a ser diferente. Como les digo, chicos, tienen que hablar con su contador, ¿sí? Para asesorarse bien. Cuando ustedes dicen, voy a conseguir un segundo trabajo, obviamente, si es un segundo trabajo, si es una plata extra, pónganlo como si es el segundo trabajo para que después no tengan que pagar
no tengan que poner de más. Sí, porque luego tienes que pagarle de vuelta al ATO, es como Hacienda en México. ¿Cómo se llama en Colombia? La DIAN. La DIAN, ok, Hacienda en México. Sí. No sé cómo se llama en los demás países, pero es el donde se hacen los impuestos. Y que, por cierto, el end of financial year, el año financiero aquí en Australia acaba empieza en julio, acaba en junio. Entonces, siempre estamos así, en la vuelta, y en mitad de año, que es nuestro invierno, ahí hacemos todos nuestros impuestos y mucha gente pues recibe ese dinero de vuelta. Sí. Pero si no, si la de mala que no declaraste, te tocó pagar. Sí, pero piensen bien, no es que tengamos que pagar, el impuesto es el mismo, sino que aquí en Australia te quitan un poquito, como que te dicen, te voy quitando para que al final no me tengas que pagar, sino que yo te cobro de anticipado. Entonces, cuando tienes un segundo trabajo, obviamente ellos están como confundidos cuánto te tienen que pedir de anticipación. Entonces, te piden de más para que después cuando termines el año se hacen las cuentas, cuánto terminaste ingresando, cuánto vas a pagar de impuestos, cuánto te han cobrado hasta ahora de impuestos y te dan o devolución o te dicen tienes que pagar más taxes, más impuestos. Sí, perfecto. Entonces ya para cerrar, tenemos que hacer un plan financiero, ¿verdad? Sí. Ese es tu expertise, sí, y tu consejería en la cuestión de, por ejemplo, este tipo de situaciones. ¿Qué hago con mi dinero? Sí. Ya tengo poquito ahorrado. A veces puede ser muy poquito, pero con eso es suficiente para un buen inicio, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde se empieza? ¿Cómo se empieza? Se empieza desde cero, ¿sí? Sí. Yo siempre digo, chicos, construir riquezas es como construir una casa. Hay que tener una buena fuente, una buena base, ¿sí? Para tener una buena base tenemos que también tener conocimientos. El superannuation o el fondo de pensión es algo obligatorio. Deberías saber y empezarlo a organizar. Tenías que saber cuánto ganas, cuánto necesitas para vivir y cuánto necesitas para ahorrar, ¿sí? Tienes que saber, obviamente, tienes que tener un buen sistema bancario, ¿sí? Para poder organizar tus finanzas sin estar pensando todo el tiempo, ay, tengo que sacar esto, tengo que sacar esto. Es también tener un buen sistema bancario. Luego tienes que empezar a construir la casa, ¿sí? Empiezas a construir tu riqueza, pero chicos, ¿qué tal si pasa algo? Entonces hay que construir un techo. ¿Por qué? Porque si llueve, no queremos que se nos destruya lo que ya tenemos. Cierto. Entonces, por eso es importante tener un techito, que es cuando hablo con las personas de seguros, de tener ahorros en caso de emergencias, de tener la planificación patrimonial, porque si nos pasa algo temporal o permanente, obviamente, ¿qué va a pasar con nuestros dineros y quién va a poder tomar decisiones por nosotros? ¿Ok? Sí. Entonces, por eso es importante. Entonces, siempre yo sí hago se le llama aquí como un holistic advice, sí, un advice financiero general de toda la vida, pero antes de empezar a construir esos pilares o esas paredes, esas casas, tenemos que saber qué quieres. ¿Quieres tener una casa de 2 pisos o quieres tener una casa de 1 piso? ¿Quieres tener una tiny house? Sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro a dónde queremos llegar, obviamente es muy difícil. Mucha gente viene y me dice, Diana, pues quiero organizar mis finanzas. Le digo, pero ¿a dónde queremos llegar? Una cosa que todos queremos llegar es a querer retirarnos algún día comfortable. Sí, cómodos. Sí, cómodos. Sí. Queremos retirarnos cómodos, pero a veces, ¿sabes qué? Es que eso es muy, muy importante. ¿Cuánto necesitas? Quiero tener dinero. No dices cuánto. Entonces yo le digo a la gente, ¿cuánto? Si hoy te retiras, ¿sí? ¿Cuánto necesitas para vivir? Entonces de ahí hacemos una proyección de más o menos cuánto necesitarías al momento de pensionarte. Entonces ahí les hago una tarea hoy. A ver, va. Piensen, ¿sí? Obviamente el cálculo, les puedo hacer el cálculo, pero bueno. Piensen si hoy lo que ustedes necesitan, si hoy se retiraran, ¿cuánto necesitan para vivir? ¿Sí? Y hacen un cálculo, una proyección, al momento de retirarse, ¿cuánto necesitan? Ahora, se van y abren su superannuation, miran todos los activos que tienen y miren dónde están y a dónde quieren llegar. Y empiecen a pensar cómo vamos a construir ese puente. ¿Sí? Cuando hablo del puente, hablo de las casas. ¿Sí? Sí, cierto. Esto obviamente cuando ustedes oyen el superannuation, todo esto está basado en Australia. Estamos hablando desde Australia, desde Sydney, en donde Diana Ramírez es una, asesora financiera con licencia
Y eso es bien importante porque no cualquiera puede hablar de finanzas en Australia. Y por eso quise traer a alguien con licencia para que les pueda dar el consejo, o sea, Sí. perfecto. Mire, lo que decía Eliane, una persona que tenga un financial advisor puede dar productos y estrategias financieras y para eso ellos tienen una licencia. No es un coach. Sí. Ok, bueno, entonces... Una cosa es el asesor financiero y otra cosa es un coach financiero, sí, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Un asesor financiero, un financial advisor, yo tengo licencia para darte productos y estrategias financieras. ¿Sabes cómo quién lo comparo? ¿Cómo? Con un médico. Un médico general. Un médico, tú vas donde el médico para que te dé medicamentos y tratamientos para ponerte en un mejor estado de salud. Con un asesor financiero es lo mismo. Nosotros te damos productos y estrategias financieras para que estés en un mejor estado financiero. Si yo no considero que tú puedes estar en un mejor estado financiero, no te puedo poner en esos productos. ¿Ok? Perfecto, porque alguien que sea un coach sería más como una herbolaria. Como esta hierbita, me parece que le queda bien y luego te sale aquí y dices, ay, pero qué rara me da rasquera. Entonces podría que no sea tan bueno, pero yo la verdad sí, yo recomiendo que la verdad sí busquen gente profesional. Por eso no quise traer sobre todo porque soy muy responsable. Estoy creando este medio, estoy creando esta manera de comunicarme contigo para la gente que habla español, adentro de Australia, afuera de Australia, y esto va a seguir creciendo. Y desde te digo, o sea, como comunicadora, tengo la responsabilidad de no traerte farsantes, ¿no? Y gente que no sepa realmente cómo dirigirte. Por eso es una agenda ocupada la de Diana, ya se me va a ir ahorita, así que le agradezco muchísimo. Pero espérate, antes de irme, ¿sí? Hoy obviamente hablamos muy en general, hablamos de pensión, hablamos un poquito de impuestos, inversión, niños. Obviamente hay que invertir, hay que saber dónde invertir. Obviamente tienen que asesorarse, sí, o buscar algo, pero es buscar, obviamente, cuánto podemos ahorrar y cuánto podemos empezar a invertir, porque obviamente esos son los activos que vamos a tener, ¿ok? ¿En qué podemos invertir? Podemos invertir en muchas cosas. ¿Y qué podemos? Nos asesoras tú, ¿verdad? Sí, sí nos asesoras. Sí, pero podemos invertir. Lo primero, si dices, es que no tengo plata, entonces no necesito un asesor financiero, le digo, pero ¿y el superannuation, el fondo de pensión? En eso lo puedes empezar a invertir. Entonces, el día de mañana tú ya puedes empezar a invertir en otras cosas o afuera no en otras cosas. Puedes empezar a invertir afuera del fondo de inversión. El día de mañana quieres también comprar una casa. ¿Cómo puedo comprar una casa? ¿Hay algún tipo de ventaja o desventaja? No. ¿Hay algún tipo de ayuda para comprar casas? Ándale, sí. El gobierno ayuda para la gente local. Sí, no es el gobierno, no es solamente el gobierno. Lo que pasa es que los préstamos son diferentes. ¿Okay? Ok, bueno, entonces hay muchas maneras. ¿Nos puedes asesorar tú totalmente? Sí. Perfecto. La pueden buscar en la descripción aquí abajo, pero danos, ¿cuál es tu Instagram? ¿Tienes? Ay, sí, chicos, bueno. Facebook, Instagram. Bueno, mi nombre es Diana Ramírez, soy de Franca Financial Advice o de Senior Advisor en Principal of Franca Financial Advice. Me pueden encontrar en www.francafinancialadvice.com.au o en Instagram, Franca Finance. Perfecto. Aquí está apareciendo todo en la pantalla, así que es bien fácil que la sigas, que la busques, la contactes y que puedas pedir una asesoría más personalizada. Como dijo ella, no puede decirlo en general, no todos estamos en las mismas condiciones, todo es bien personalizado. No se puede estar dando nada más un general advice así y tú, ay, sí voy a hacer eso. La gente puede perder dinero, el dinero te da valor, es el poder que tienes para poder vivir bien, ¿verdad? En el futuro. Mira, y mucha gente invierte. Y de verdad me llegan gente que, por ejemplo, compran propiedad. Propiedad es mucho dinero. O sea, háganlo bien. Instrúyanse. O sea, edúquense. Busquen asesoría de expertos. ¿Ok? Están en un mercado nuevo, en un país nuevo, donde los impuestos y las leyes son diferentes. ¿Sí? Y perder a veces, estar en alguna inversión donde no vas a ganar, donde no va a crecer, vas a estarte perdiendo dinero.
Perfecto, ahí estuvo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Les prometo que el próximo año vamos a arrancar con muchísimas sesiones así, con Diana. Diana nos va a volver a acompañar. Tenemos muchos proyectos juntas y vamos a tener también algunos workshops, así que no te pierdas en Instagram porque por ahí es donde anunciamos, y si no, nada más suscríbete a la newsletter aquí en el link que tenemos, para que el Linktree siempre está activo y siempre tiene muchas cosas, así que por ahí, mira, la mejor manera de seguirme el Linktree, o si no, vete por Instagram, ando por todos lados, así que me puedes contactar. Muchísimas gracias, Diana. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Estuvo por muy fin. bueno. Por fin. Primera de muchas. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Ahí estuvo. Ok, chao. Gracias. Qué lindo. Bueno, viste que en el segundo.